situación de los chicos, de Cristian, de Maxi y de José, y desde hace mucho tiempo también estamos intentando conocer un poquito más sobre esta causa, que obviamente ha quedado no tirada en el tiempo, pero ha quedado complicada en el tiempo, en función justamente del tiempo, valga la redundancia, que ha pasado, ¿no? Entonces queremos específicamente tomar comunicación con uno de los abogados, que es de los que llevan adelante la causa, para tomar un conocimiento cabal de en qué estado está esta historia. Con quien nos vamos a comunicar ahora, y ustedes escuchan que suena el teléfono. Ahí está. Con el doctor, estamos en comunicación con el doctor Rubén Fernández, uno de los abogados de los chicos, de nuestros queridos vecinos, policías que continúan presos, y de los cuales desconocemos en absoluto en qué estado está la causa, y justamente por eso el doctor Fernández nos va a regalar un rato de su tiempo. ¿Cómo está, doctor? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Gracias por el espacio en la radio. No, todo lo contrario, gracias por su tiempo. Mire, doctor, nosotros acá, cada vez que despedimos el programa, lo dedicamos a Cristian, a Maxi y a José específicamente, porque sí, a nuestro entender son presos políticos ya del partido de la causa. No, la realidad son presos políticos, eso como usted bien lo define, porque en la causa no hay un argumento para que estén detenidos. El problema que pasó en esta causa, y es gravísimo, yo ahora voy a iniciar una acción de amparo también, es que no tienen juez. Le explico. Ajá. No tienen juez. Le voy a comentar cómo fue la situación. Ahora está en trámite en el Tribunal Oral número 2 de Dolores. En su momento habían designado al juez Eduardo Campos. ¿Qué ocurre? Celebra la audiencia en el 2023, en noviembre, celebra la primera audiencia del 338. Voy a explicar un poquito lo que es ese artículo para la audiencia. Es una audiencia preliminar antes del juicio, donde acerca a las partes para proponer las pruebas, porque el sistema de juzgamiento que elegimos es un sistema por jurados, que sea un jurado popular, que los declare culpables o no culpables. Ajá. En este caso a estos tres chicos. Sabemos que cómo va a terminar el juicio, pero es un proceso que tenemos que transitarlo. Bueno, resulta que este buen hombre se jubiló en el mes de julio del 2024. Entonces, al jubilarse en el mes de julio del 2024, quedó sin asignarse la causa a un nuevo juez, porque el Tribunal Oral 2 está sin integración, está solamente con integración del doctor Antonio Severino. Ajá. Entonces, y el doctor Gasquet simplemente es un juez subrogante, que es el juez de garantías de Chascomús, del juzgado de garantías 2 de Chascomús. Sí. Entonces, si mal no recuerdo el número de la judicatura. Entonces, y le extendió la presidencia de la Cámara, la subrogancia, hasta diciembre del 2025. ¿Qué ocurrió? Cuando yo presento la excarcelación por violación a ser juzgado en un plazo razonable, ¿qué hace el doctor Gasquet? Libra un oficio a la Cámara pidiendo fecha de juicio, con el ardid, lógicamente, de rechazar la excarcelación, porque si no tendrían que haber dado lugar a ese beneficio liberatorio. Naturalmente. Entonces la Cámara, la presidencia de Cámara, informa que tenían fecha disponible de juicio para el 26 de septiembre al 9 de octubre del año 2026. Bueno, hasta ahí, a la fecha que se interpuso la excarcelación, que fue en noviembre del 2024, estábamos, lógicamente, ya estaban detenidos más de 2 años, violando el plazo razonable, pero se interrumpe la violación a ser juzgado en un plazo razonable cuando ya tiene fecha de juicio. Entonces, ¿qué ocurre? Aparte no hay no hay un plazo, como dice plazo razonable, como dice el código. La Cámara de Casación, en los fallos, interpreta como plazo razonable de acuerdo a la complejidad de la causa. Es una barrabasada jurídica, porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación la exhortó a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que arbitra los medios de designar jueces, ¿no?, como para agilizar las fechas de juicio. Bueno, a raíz de toda esta situación, ¿no?, quedó suspendido el proceso, sin fechas de audiencia, para que se pueda pulir la prueba, porque es una causa con argumentos, con muchas aristas,
criminalísticas y médicos legales. Entonces, y al no tener el magistrado, entonces está parada la causa. Por ese motivo, no por inactividad de la defensa, sino por inactividad de lo que es el sistema de designación de jueces. Ahora supuestamente informaron que fueron aprobados los pliegos y que fueron, en este caso, realizadas las entrevistas en el Senado de la Provincia de Buenos Aires, pero falta el decreto del Poder Ejecutivo, del gobernador, sí, para que designe el juez en esta causa. Bueno, entonces la acción mía en los próximos días, ¿cuál va a ser? Intimar al Poder Ejecutivo, mediante una acción de amparo, a que dicte el decreto y designe el juez. ¿Por qué? Porque si no es una privación de justicia. Claro. Que esa es una de las cuestiones que se está dando en este caso. ¿Que son 3 presos políticos? Sí, y le voy a decir por qué son 3 presos políticos. Cuando pasó la detención de estos 3 chicos, porque son muchachos, sí, entonces están esperando que Terror, que está en estado depresivo, se suicide en el interior de la celda, como pasó una vez con el caso de Dufón, sí, que se suicidó Mancilla en el interior de la celda cuando lo notificaron de la preventiva. Y después buscaron la condena. O sea, eso es otra historia que lo voy a contar en otra nota, porque no quiero abusar del tiempo. Puntualmente acá lo que ocurre es lo siguiente. Los organismos de derechos humanos que están metidos, el Comité Provincial por la Memoria, que representa a los familiares del fallecido Martínez, presionan a los jueces a que terminen presos los policías, porque para ellos es una estadística favorable, la violencia institucional. Entonces, ¿qué ocurre? Y no es el primer caso que tengo con el Comité Provincial por la Memoria, cuando son causas armadas en contra de la policía. Y lo digo abiertamente, ¿por qué es una causa armada en contra de la policía? Porque este hombre, Martínez, no tendría que haber estado suelto y libre el día 18 de noviembre. Porque tendría que haber estado bajo el cuidado de un familiar, circunstancia que los mismos familiares de Martínez lo abandonaron. De hecho, hay una pericia psicológica de un tribunal laboral de La Plata, donde lo indemnizaron a Martínez por un accidente de trabajo, y dice bien claro el dictamen que es una persona adicta a las drogas y que tiene que estar con un cuidado de un tercero. Martínez deambulaba por la calle y días previos a la detención había tenido un hecho, en este caso ilícito, por robo y violación de domicilio, donde los vecinos le dan una paliadura. Es verdad. Le dan una paliza. Es verdad. Pues, mire, le cuento más, doctor, fue exactamente a 100 metros de mi casa eso. Totalmente. Entonces la policía, cuando lo identifica Martínez, porque ya había estado preso en esa dependencia policial, me dice, quédate tranquilo que somos la policía. Lo internan en el hospital de San Clemente y se escapa porque era para una internación, porque era una persona alienada. Entonces se tendría que haber aplicado la ley de salud mental, claro. Lo tendría que haber internado en su momento las autoridades del hospital, haber pedido la internación. Ahora, ¿quién es el responsable de todo esto, de Martínez, por qué está muerto? La misma justicia, no los policías, porque cuando estuvo preso, ¿no?, por el delito de robo y violación de domicilio, que le hacen el precario médico en el mismo hospital a donde la doctora Zamora se negó a hacer la misma revisión médica, ¿qué ocurre? Pide directamente, se solicita que lo entreviste un psiquiatra, que no termina entrevistando una psicóloga, con el respeto que me merece esa especialidad de la ciencia médica. Entonces, ¿qué ocurrió? Martínez tendría que haber estado internado en el hospital de San Clemente el 6 de noviembre, para decir la primera semana de noviembre del año 2021. Y Martínez hubiera estado con vida si hubiese tenido un tratamiento psiquiátrico, psicofarmacológico. ¿Por qué? Porque era una persona que estaba en una situación de calle. O sea, no es que se dedicaba a la construcción y tenía un futuro, en este caso, próspero, como para decirlo de alguna manera. Martínez era adicto a las drogas. De hecho, ¿por qué los familiares resetearon el celular cuando se lo entregan? ¿Por qué no se investigó realmente los mensajes que tenía? La droga que se secuestra en la habitación 707, cocaína, era de máxima pureza. Y normalmente la droga, no quiero ser redundante, que se trafica en la costa, normalmente está rebajada con cortes. Sí. Sí. Entonces llama mucho la atención la calidad de droga que tenía. ¿Y quién entró en la habitación antes
que se genere el disturbio. Entonces, ahí es donde viene la situación de Martínez. Martínez empezó con un brote psicótico. ¿Por qué? Porque es propio del síndrome del cocainómano. Entonces ahí se genera una situación con Martínez que empieza a generar disturbios dentro del hotel. Más allá de ello, de los disturbios que se generó, que ahí donde se activó la alarma del hotel, por eso vino la policía y por eso vino también la patrulla municipal, que estaba Cortés, que Cortés fue presionado para declarar en su momento cuando le toma la declaración el doctor Prieto, porque estaba el jefe de él atrás para ver qué declaraba, y un abogado está de la municipalidad. Entonces, porque Cortés entró a la comisaría y entró hasta el calabozo, entró hasta el calabozo. Entonces, y se lavó las manos como Poncio Pilato, que eso después lo va a tener que aclarar en el juicio. Entonces, y también hubo fallas, ¿no?, en el hospital de San Clemente, que no lo recibieron como paciente. Entonces, cuando se comunican de la guardia al hospital, porque son lindantes, entonces le piden directamente la atención médica a Martínez, porque ya estaba dentro de la dependencia policial. Entonces, porque estaba a los gritos ese hombre, propio del brote psicótico, te desorganiza mentalmente. Entonces, ¿qué hizo la doctora Zamora? No es el horario para precarios médicos. Y los precarios médicos son actos, en este caso, del arte de curar, que se tiene que hacer durante las 24 horas. A ver, yo como médico, no puedo decir no te atiendo pacientes de las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana. Porque, por más que sea un precario médico, a los ojos de la medicina, es un paciente. Claro. Y como todo paciente, tiene que ser atendido. Después se verá si tiene patologías para ser, en este caso, internado. Lo que ocurre, que si lo revisaban en ese hospital, tendría que haberse quedado en custodia médica y no en custodia policial. Entonces, ¿qué ocurre? Le tiraron, como dicen vulgarmente, el muerto a la policía. Porque cuando fallece, ¿por qué fallece Martínez? No fallece por los golpes, fallece por una muerte súbita. O sea, propio de la fractura. Él se fractura las costillas en el hotel. ¿Cuándo se fractura? Cuando daña la habitación, y de hecho la cama de la habitación, que estaba inclinada en la pared, la pata de la cama era redondeada, y la lesión que tenía a la altura de las costillas, que era figurada, entonces que lo quieren pasar como un bastón policial, y la policía de San Clemente no tenía ni tonfa ni bastones asignados como elementos de cargo. ¿De qué me vienen a hablar? O sea, acá quisieron buscar chivos expiatorios, y lo más fácil fue culpar a la policía, porque la muerte ocurre dentro del calabozo, y cuando se te muere un preso, es una muerte en custodia, ¿está bien? Entonces, lo que ocurre acá es lo siguiente: ¿cómo muere Martínez? ¿En qué circunstancia? ¿Y por qué orientaron la causa a culpar a los policías? Porque no quisieron, en cierta manera, investigar realmente cómo muere Martínez, que muere por una muerte súbita, propio de la intoxicación. Entonces, propio directamente en este caso, por una ingesta de droga excesiva. Y eso lógicamente, salió cristalizado en el examen toxicológico de la reautopsia. O sea, no lo digo yo a boca de jarro, yo lo digo en base a los estudios complementarios, para que no vengan los familiares, ¿no?, a decir que la policía lo asesinó, cuando bien que ellos estaban viviendo en Bransen, ¿no?, y no tenían ni noticia de Martínez. La tuvieron cuando fallece. Sí. ¿Pero por qué? Porque la familia viene con una clara intencionalidad económica de hacer juicio contra la provincia. Claro. Que ese es el punto netamente, la famosa industria del juicio. Entonces, ¿pero qué ocurre? ¿A costa de qué? De 3 privaciones de libertad de Maxi, de Cristian y José. Sí. ¿Y de José? ¿Por qué? Sí. ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho? Ahora, doctor, no quiero preguntarle algo que a nosotros siempre nos llamó la atención, y obviamente por parte del fiscal nunca tuvimos una respuesta de ninguno de los dos, ni de Gamaleri ni de Prieto. ¿Cómo es posible que no se haya preservado la habitación 707 para ser investigada en forma profunda, y que a las horas nomás el propio fiscal Gamaleri le permite al dueño del hotel volver a colocar la renta? Mira, te lo voy a contestar por qué pasó eso. El primer evento
parecía directamente un delito de daño y tenencia de estupefacientes. ¿Está bien? Una persona que con un brote que termina en este caso dañando la habitación, un delito menor. Entonces, ¿qué ocurre? Como todo pueblo chico, termina siendo infierno grande. Nunca pasa nada hasta que pasa. Claro. ¿Está bien? Y después, ¿con quién terminan limpiándose la ropa? De alguna forma, perdónenme la vulgaridad, pero lo voy a decir de alguna, ¿con quién se deslindan la responsabilidad? Con los sujetos, en este caso, que estaban a cargo de la custodia, que es la policía. Claro. ¿Qué ocurre? ¿Por qué no preservaron? Porque hubo una negligencia en la investigación preliminar. ¿En qué sentido? El fiscal, cuando está noticiado del hecho, tiene que dar directivas tendientes a resguardar el hecho y haber clausurado la habitación, porque uno no sabe. Vamos a suponer que Martínez inicialmente lo hubiesen prevenido por el delito de daño. Después se fallece porque muere por un proceso, por una muerte súbita. Está bien, que son consecuencias de la ingesta de la cocaína, de la intoxicación, de la sobredosis. Sí. Pero amén del desenlace de la muerte de Martínez, los acontecimientos previos tendría que haberse resguardado el escenario de los hechos, porque primero, es obligación del fiscal, conforme al artículo 56 del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires, del deber de objetividad que tiene que tener el fiscal, aún con la prueba favorable al imputado, ¿no? Y por la ley misma del ministerio, y también por lo que estipula el Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires, se tendría que haber resguardado las pruebas. A ver, la policía directamente resguardó entonces la escena, o sea, de hecho la franqueó, entonces, y se procedió el secuestro de las sustancias de cocaína, todo eso. Después la preservación, entonces, del lugar correspondía a la directiva del doctor Gamaleri, claro, que no lo hizo. Entonces hay una omisión en la función del Ministerio Público Fiscal, es un incumplimiento de los deberes de un funcionario público fiscal. ¿Pero por qué todo esto taparon todo? Porque acá quisieron en cierta manera limpiar la escena para eliminar todo tipo de prueba indiciaria que hubiese permitido como prueba de descargo para el personal policial. ¿Por qué murió Martínez? Claro. ¿Cómo muere Martínez? ¿En qué circunstancias muere? Y no que se genere una instrucción de una causa, siendo la muerte de Martínez producto de una detención violenta. Entonces acá empezaron a enmascararlo a Martínez como una víctima institucional producto de la violencia policial que no existió. Porque si hubiese habido violencia en la aprehensión, hubiesen tenido lesiones el personal policial que intervino en la prevención de Martínez. De hecho, los informes médicos que tiene tanto José como Cristian y Maxi, ninguno tiene lesiones. Y las prendas de los policías que fueron secuestradas tampoco tienen indicios genéticos y tampoco tienen indicios de lucha. Si yo me trenzo en una pelea con usted, lógicamente que las prendas mías, por la acción de la lucha, van a ser maltratadas, claro, van a ser dañadas. Y acá, desde el examen criminalístico de las prendas, tanto del fallecido como de los policías, ninguna de las 4 prendas están dañadas. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Ninguna, Ninguna, yo lo escucho, o sea, yo lo escucho, doctor, y digo, a ver, no hubo preservación de la habitación, ¿no? No. Usted me cuenta que cuando declaró Cortés, lo hizo frente o a espaldas del propietario del hotel y un abogado de la municipalidad. Totalmente. Lo otro que le quiero preguntar es, el fiscal le entrega a la familia, sin haber hecho la pericia correspondiente, el celular de Martínez. Yo puedo entender, pensando mal, de que en realidad lo que se quiso preservar, además de deslindar las responsabilidades municipales en todo esto, deslindar la responsabilidad del hotelero. Sí, acá hay un claro encubrimiento de Bonavita. Ajá. Acá hay un claro encubrimiento de Bonavita, lo dije siempre yo, y lo voy a seguir sosteniendo. ¿Por qué? Porque le explico. La doctora Gil, que fue la instructora, la que tomó la declaración testimonial de Galinelli, ¿no? El hermano de la doctora Gil, que fue la que llevó a cabo los primeros actos de instrucción, junto con el doctor Gamaleri, tiene el hermano que había sido prevenido por la brigada, creo que de San Clementes, por causas de droga en su oportunidad. Y lo habían detenido.
en determinadas oportunidades. Entonces, y en la misma dependencia, en su momento, el gabinete de servicio externo, o sea, previo a la muerte de Martínez, al hermano de la doctora Gil, lo metieron preso. ¿Está bien? Entonces, como que había una cierta enemistad de la doctora Gil con el personal policial. Entonces, y por eso, es más, a Munche, a Maxi, cuando la allanan en la casa, le secuestran la pistola de él, una pistola Tanfolio que estaba a nombre de él. Me dice, ahora vas a tener una causa por tenencia. Entonces, cuando estaba registrada a nombre de él y tenía su credencial de legítimo usuario, que no llegaba a ser delito. Era una mera infracción que no había renovado el CLU ante la ANMAT en ese momento. Pero, amén de eso, que sería una causa menor a la carátula con que está detenido Maxi, hoy, y también los otros dos chicos, se abrió una animosidad por parte de la doctora Gil. Mire, cuando termine el juicio, yo le voy a iniciar el juicio de juri y de destitución, ¿no?, al doctor Prieto, al doctor Olivera Sapiola, a los 3 camaristas que firmaron las resoluciones rechazando las excarcelaciones, y también a los camaristas de la sala de casación que rechazaron la morigeración de Munche. Entonces, le digo por qué, porque es una cofradía. Porque es una cofradía, y esto se lo digo bien sí, clarito, no, sí, coincido, porque son los primeros encubridores. Porque acá hablan de la policía, ¿y qué hacemos con la familia judicial? Claro, claro. Entonces, ¿qué hacen? ¿Cómo andamos por casa? Yo no digo que la policía sea santa, momentito, pero yo lo que planteo es lo siguiente acá, que no tuvieron un proceso justo. O sea, lo tienen detenido, y lo que van a querer lograr, ese error no aguanta más, Cristian no aguanta más. Si ese muchacho no tiene atención psicológica y no tiene medidas de seguridad, se va a terminar suicidando. O sea, se va a terminar suicidando. Cuando lo vi a Ror, a Cristian, en la audiencia que vinieron en forma personal en noviembre del 2023 al Tribunal Oral 2 de Dolores, estaba flaco de una manera, entonces consumido por la detención. Entonces, ¿por qué? Porque no le hicieron nada a Martínez. Entonces, ¿esto por qué se lo digo bien claro? Yo la causa la conozco al dedillo, entonces la conozco al dedillo, y yo sé que cuando sea el juicio por jurados va a haber duda, y le voy a explicar por qué. Porque la Unidad Criminalística Alta Complejidad de Policía Federal dictamina que es una muerte súbita, no comparten los argumentos de la reautopsia, y también analizaron el material forense. El doctor Falomo Sireno, también perito de parte nuestro, también dictamina de la misma manera que lo realiza Policía Federal. Lo que ocurre, que acá el Instituto Forense de Lomas de Zamora ya tienen costumbre de emitir dictámenes tendenciosos cuando son muertes en custodia. Se ensañan con la policía. Y encima aplican mal el protocolo de Minnesota, porque tendrían que haber aplicado el protocolo de Minnesota, y no lo aplicaron. A ver, ¿qué es el protocolo de Minnesota? Cuando hay una muerte ilícita por parte de policía. Claro. Entonces tenés que indagar de una manera lisa y llana cómo fue la muerte, con un órgano investigador independiente, que eso está perfecto porque eso lo establece las resoluciones de las Naciones Unidas. Ese tipo de autopsias, pero ni tampoco se respetó el protocolo de Minnesota cuando lo hicieron. ¿Por qué? Porque tendrían que haber indagado y tendrían que haber hecho una autopsia psicológica a Martínez. ¿Qué es la autopsia psicológica? Un poquito para la audiencia. Es el estudio del fallecido con los hábitos conductuales obtenidos a través de distintos medios de pruebas, entrevistas con familiares, entonces manuscritos que pueden ser analizados por un grafólogo, entonces hábitos, ¿no? Entonces, algunos no están de acuerdo con la técnica de la autopsia psicológica, es una técnica colombiana, y se habló mucho de la autopsia psicológica cuando fue el homicidio de Nisman. ¿Es verdad? Entonces, cuando fue el homicidio de Nisman, porque yo digo homicidio, y habían dicho suicidio, entonces que no condecía la forma del abocamiento de la posición del disparo en la cabeza, entonces, y las prendas como la tenía una persona, por ejemplo, como era Nisman, ¿no? Entonces, que era una persona prolija, ordenada, entonces iba a estar directamente en calzoncillos y en camiseta en el baño, entonces y encima con una botella de alcohol en la mesa. Eso fue una opereta más grande que una casa, como se vio.
fue la escena del crimen, pero armada del mundo. Se daba cuenta hasta un nene de 5 años que eso no fue un suicidio, que fue un homicidio. Entonces, pero eso es otro tema. ¿Pero por qué lo digo? Porque cuando se habló de Nisman, de la muerte de Nisman, que se puso en duda el estado mental, entonces se aplicó lo que era a través del psiquiatra forense Ferrari, habían aplicado lo que era la técnica de la autopsia psicológica. ¿Y sirvió? ¿Por qué? Porque se entrevistó a todo su entorno. Claro. Entonces, a ver cómo era, cómo estaba en los últimos tiempos. ¿Y cómo estaba Martín en los últimos tiempos? Deambulando por las calles, una persona en situación de calle, un adicto. O sea, ojo, lo digo sin desmedro a lo que es una patología. Lo que pasa acá, que los familiares no quieren reconocer que los primeros en abandonar a su familiar fueron ellos, no la policía. Sí, sí. La policía pidió el auxilio médico, le hicieron maniobra de RCP, hasta mismo Maxi se la hizo, hasta Laura Mancilla, que terminó directamente haciéndole maniobras de resucitación a Martínez. Y las fracturas costales que tiene son producto de las maniobras de reanimación, Sí, no son lesiones hechas por violencia. Entonces, ese es el tema que hay que tener en cuenta acá en la causa. Y es más, si en la pericia genética, de rastro genético, no surge ningún rastro genético en el interior del calabozo que corresponda al personal policial. O sea que el único que entró ahí al calabozo fue Martínez. No fue otro tercero. Doctor, o sea, sí, doctor, digo, a ver, usted habla de la familia y yo, si mal no recuerdo, la misma familia lo había echado de su propio pueblo. Sí, creo que es apenas porque le había robado el techo de un galpón completo al propio padre para comprarse droga. Totalmente. Era un caso perdido, Martínez, para la familia. Y además, era un tipo problemático. Estoy, digamos, hilvanando información de hace un tiempo y lo que le quiero preguntar es, ¿cómo puede ser que en 4 años, sin condena, sin juicio, sin decisión judicial, estén estos 3 muchachos presos todavía? Digo, no se están vulnerando Totalmente, pero lo que ocurre es que están tapando la inoperancia. Cuando yo contesto, mire, yo le voy a leer algo que dictaminó, que resolvió el Tribunal 2 ante la presentación que yo hice, ¿no? Sí. Porque no es cuestión mía, no es que Fernández hable como un defensor desconforme, entonces, sino simplemente le digo lo que han resuelto. Le voy a dar una pequeña lectura. Acá hay una cuestión muy puntual, lo que ocurre. Entonces, no tengo apuro, No, estoy buscando la causa por el sistema, porque es interesante que escuchen, sí, por supuesto, la audiencia que firmó el doctor Gasquet, como para que sepan cuál es la inoperancia de todo este sistema. ¿Por qué la inoperancia, se lo digo? Por una cuestión muy clave acá, porque acá juegan con la libertad y con la vida. A eso le sacaron todo, le sacaron la libertad, le destruyeron su vida familiar, le destruyeron su vida institucional. Por estos muchachos no vuelven más a la policía, olvídese, porque ya, en el caso de Maxi, estaba ya a tiempo de retirarse, o sea, ya él fue herido en servicio, él dio todo por la sociedad, o sea, estamos hablando de un policía honesto, querido en Santa Teresita, entonces querido en sus destinos, y nunca tuvo un sumario ni por corrupción, ni por apremios ilegales, ni por nada. Entonces son situaciones que estamos hablando de una ficha limpia, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿por qué le digo todo esto que es una animalada? ¿Y por qué lo digo por los medios? No tengo pelos en la lengua y de alguna manera bien clave. Entonces, acá, ¿qué despacha directamente Gasquet? El doctor Cristian Sebastián Gasquet, ¿no? Entonces, Gasquet termina siendo rehén de todo este mismo sistema. Esto es Dolores, 8 de julio del 2025.
por recibido el escrito presentado por el doctor Rubén Adrián Fernández en su calidad de letrado defensor del imputado Maximiliano Néstor Munche, mediante el cual solicita que se integre el tribunal con acuerdo extraordinario de la excelentísima Cámara de Apelación y Garantía Departamental, dada la demora en la fijación de la audiencia a tenor del artículo 338 del ceremonial. Así las cosas, pese a los reiterados planteos esbozados por el distinguido letrado, los cuales son más que atendibles, no menos cierto es que desde este organismo se proveyeron todos los escritos presentados por las partes técnicas, así también en auto fundado de fecha 27 de noviembre del 2024, que se hizo un breve raconto de la situación excepcional que reviste este Tribunal Oral en lo Criminal 2 Departamental, y de la cual el Superior Departamental está más que al tanto, puesto que fue prorrogado a ofrecimiento del suscripto las subrogancias de esta vocalía de momento hasta el día 31 de diciembre del 2025 inclusive. Empero, y dada la urgencia provincial en el marco general de las vacantes a cubrir de magistrados, el Poder Ejecutivo ha aprobado los pliegos la semana próxima pasada, quedando expedita la firma del decreto por parte del señor gobernador para la toma de efectiva de funciones previo juramento de ley y legal posesión del cargo designado a fin de cubrir como juez titular una de las vacantes sobrantes en este tribunal. Entonces, por todo ello, no puedo más que validar los fundamentos vertidos al momento del auto de fecha 27 de noviembre del 2024, reforzando los mismos con los argumentos sustentados en la presente, los cuales, y como responde, deberá estarse a la efectiva e inminente incorporación del magistrado designado conforme los parámetros constitucionales vigentes, como juez de Tribunal Oral en lo Criminal 2, efectivo, titular y natural, artículo 18 de la Carta Magna, para que en definitiva tome conocimiento e intervención en el marco de estos actuados, dada su calidad y la entidad del marco de fondo de la presente causa. No obstante ello, póngase en conocimiento del superior departamental a los fines que estime corresponder. Notifíquese al defensor técnico doctor Rubén Adrián Fernández, así como su detenido. ¿Qué significa esto en buen castellano? Que depende del Poder Ejecutivo, en este caso promulgar el decreto, a donde designa a todos los jueces y fiscales que fueron aprobados los pliegos. O sea, no es que es un solo decreto para un solo magistrado. No, está claro. O sea, en un decreto tienen que salir a nombrar todos los magistrados, sean fiscales, defensores oficiales, curadores, jueces. Clarísimo. Lo que pasa que para ese decreto, ¿qué ocurre? Tienen que pedir una partida presupuestaria al Ministerio de Economía para habilitar directamente los fondos. Que eso es una de las cuestiones también presupuestarias, que yo entiendo que la demora del decreto debe venir por ahí. Está todo bárbaro, pero en el mientras tanto estos pibes siguen presos. Totalmente. Entonces, bueno, yo lo que voy a hacer una acción de amparo, en ese caso, para que se intime al Poder Ejecutivo a que emita el decreto, y la idea mía es radicar una denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sí. Para que lo tomen como caso. Una cosa increíble. O sea, demoran, digamos, la vida de 3 personas y de las familias que tienen una vida en suspenso desde hace casi 4 años en función totalmente. de un acto burocrático. Totalmente. Y aparte familias destruidas. Un disparate, sí, lo sabemos. Familias destruidas. Completamente. A ver, yo cuando lo denuncié el doctor Prieto, ¿no? Entonces, el procurador general, Julio Contegram, entonces había desestimado el pedido de convocatoria del jury, defendiendo al agente fiscal, en este caso al fiscal Prieto, por entender que había obrado conforme a derecho. En realidad fue un terrible abuso de autoridad que comete Prieto, ¿no? En la instrucción de la causa, pero eso hasta que no tenga el juicio, Maxi y Cristian y José, entonces uno no puede denunciar, porque uno va a la Fiscalía en este caso a la Fiscalía Temática número 4 de Dolores, a denunciar, por ejemplo, a funcionarios, en este caso judiciales. Y es otra cofradía más, te archivan la causa. Claro. O sea, te archivan la causa porque dicen, no, eso depende ya del juicio.
Le digo, pero ¿no estás viendo las irregularidades? Ahora, vamos a suponer, vos fíjate, en el caso Maradona, ¿no? Entonces, activaron el jury en menos de 2 semanas a la jueza, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, ¿por qué lo activaron? ¿Por qué? Porque ¿quién era Maradona? Era un astro del fútbol mediático que para mí era lamentablemente era un pobre hombre adicto a las drogas. Entonces, bueno, pero más allá del carisma popular que tenía por haber sido el astro número 1 a nivel mundial, en este caso del fútbol, entonces es como que había una sobrevalorización quién era el Diego. Y en una semana le convocaron directamente el juicio, el jurado de enjuiciamientos, en este caso. Sí, sí. A la doctora McIntosh. Sí, sí. A la doctora McIntosh, usted bien lo dijo, McIntosh. Entonces, y acá porque son 3 perejiles, que no los conoce nadie, solamente lo conocen en la costa, ¿no? Entonces no convocan un jurado de enjuiciamiento. Entonces de los magistrados estoy hablando, ¿no? Sí, 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 sí. Por entender que falta la realización del juicio. Pero ¿la de quién es la falla? ¿De Claro. los imputados o del sistema? Acá es el mismo sistema que termina siendo perverso. ¿Por qué le digo todas estas cosas? Por una cuestión que lamentablemente la sangre del policía seca rápido Sí, para la sociedad. tal cual. Pero las lágrimas de una mamá no secan nunca. Nunca, es verdad. Es verdad. Y siempre se acuerda del hijo. Está. Entonces la inequidad social e institucional que se genera con todas estas demoras en los juicios, más allá que son inconstitucionales por lo bajo, es una tortura judicial lo que se está haciendo tal cual. con estos 3 inocentes presos. ¿Sabe cuál es? ¿A quién Sí. le tienen que... a ver, ¿de quién era el hotel? ¿Quién es el testaferro en este caso también? De Vudú. Ese hotel, el Fontainebleau, le corresponde a Vudú. Mira. ¿Recuerda a Vudú? Uh-huh. Sí, claro. Bueno, fue, digamos, antes de ser vicepresidente, acá hizo una escuelita, fue secretario de Hacienda de la Municipalidad de la Costa. Totalmente. Entonces, a ver, nadie resiste un googleo acá. Entonces, no. A ver, es fácil meter 3 vigilantes presos, que no les importa a nadie, y no realmente sacar a la luz todas estas verdades. Exactamente. Lo que ocurre, a ver, ¿de dónde tenía la droga Martínez con un 100% de pureza? Me parece poco extraño. Pero aparte, increíble que no se haya jamás investigado la procedencia de esa droga, ¿no? Increíble. No lo quisieron investigar. La Fiscalía Temática 6 de Villa Gesell nunca la investigó. Increíble. A ver quién fue. Por eso y si borraron todos los datos del celular de Martínez, porque, a ver, una causa por droga, lo primero que analizas son los celulares. Es lógico. Eso es básico. Es lógico. Eso es básico. A ver con quién hablaste las últimas semanas. Había borrado todos los mensajes, los familiares. La familia. ¿No le parece, y extraño? el fiscal se dio cuenta de que cometió un error y cuando se lo pidió ya no había nada. No, totalmente, pero fue una mala praxis del fiscal. Terrible. Ahí, porque tendría que haber preservado el lugar, secuestrado el celular y hasta la camioneta. Uh-huh. Y la camioneta se la entregan a los familiares, curiosamente. ¿No le parece extraño? Sí, todo es extraño. ¿Sabe cuál es la sensación, doctor? De que cuando más uno habla y conoce de esto, y hablando con usted, ¿no? Que tiene la causa en sus manos y que sigue trabajando en esta situación, a mí me hace sentir como vecino de la costa de que todos los habitantes del partido de la costa, frente a estos monstruos con poder, estamos en libertad condicional. Totalmente. Son monstruos con poder. Son monstruos con poder porque yo siempre digo lo siguiente. Yo no soy de la costa. No tengo que quedar bien con nadie. No me interesa quedar bien con ningún magistrado. Y si yo tengo que denunciar a cualquier magistrado, lo hago. Lo hice y lo volveré a hacer. Está clarísimo. ¿Por qué? Porque tiene que haber justicia para estos 3 inocentes presos, ¿no? O sea, porque es fácil embanderarse en la bandera de los derechos humanos, dejarlos presos, entonces llevarse como violentos institucionales, y llevarse una jugosísima indemnización, ¿no? Totalmente. Jugosísima. Entonces, por eso
por eso yo no me voy a callar la boca bajo ningún concepto. Y acá, ¿quién tiene también parte de responsabilidad también? ¿Quién tiene parte de responsabilidad? El exintendente de Jesús, porque él sabe muy bien, él armó toda la cofradía judicial, él eligió los jueces y los fiscales. Yo una vez, cuando hablé con De Jesús, que me dice cómo consiguió el teléfono, me dice, yo con usted no pretendo ser amable. Le digo, no, amable no, simplemente lo que le estoy diciendo es que realmente acá se están interponiendo las excarcelaciones y ya hay una orden de rechazarlas. Entonces bueno, y ahí se dio una conversación violenta, entre comillas, con De Jesús, porque es el primer encubridor, porque también él conoce bien la interna política, ¿no? Y es responsable también de todas las designaciones y de todos los pliegos que se fueron aprobando en la Corte. Absolutamente. De hecho, sí, Prieto trabajó con Bonavita. Con Bonavita fueron socios en un estudio. Sí. Fueron socios en un estudio. Sí. ¿Por qué Prieto no lo investiga Bonavita? Y el juez Diego Olivera Sapiola fue abogado defensor en las 23 causas que se le hicieron hace algunos años al doctor Juan de Jesús, al padre. Sí, señor, al padre, Jesús padre. Y sí. Diego Olivera Sapiola fue uno de sus abogados defensores y ahora fue ungido como juez de garantías. Totalmente. O sea, nada es casual, ¿no? En todo esto. No, totalmente. Bueno, desde ya le agradezco muchísimo. No, al contrario. Radio, doctor, y cuando quieran, yo estoy abierto a cualquier entrevista, pero yo, hasta que no los vea a estos 3 chicos en libertad, no voy a parar, porque es una cuestión de justicia acá. Totalmente de acuerdo con usted. Es una cuestión de justicia, y Dios quiera que lleguen con vida al juicio estos 3 chicos, porque responsabilizo a todos los funcionarios judiciales de lo que le pueda pasar en el marco de la detención, porque lo que le están haciendo es una tortura. Sí, claramente. Es una tortura. Desde ya le agradezco muchísimo. No, los agradecidos somos nosotros, doctor. Estamos en una misma línea y nosotros diariamente hacemos un recordatorio de que tenemos 3 presos políticos todavía en el penal de Batán. Mire, todos los días yo me comunico con Maxi, todos los días, con ese muchacho. Lo he ido a ver a Batán, lo he ido a ver a la Unidad 39, entonces, dentro de los tiempos que uno a veces también tiene, ¿no? Claro. Porque, bueno, uno también tiene su vida, también la agenda, el tiempo termina siendo tirano, ¿no? Pero todos los días, entonces, siempre me manda un mensaje este muchacho, añorando la libertad. Desde luego. Entonces, ¿sabe cómo se le reduce el mundo a una persona que está detenida? Viene Dios y viene tu abogado, que es el único que te puede hacer algo como para sacarte de ese infierno. ¿Sabes? Todos los días despertarse y ver el mismo color de pared. No, es inimaginable. Ver los mismos barrotes, el olor a humedad. Entonces, repetir las mismas caras todos los santos días. Y la convicción de inocencia, ¿no? Debe totalmente, ser una locura total. Totalmente. O sea, son situaciones que hay que tenerlos en cuenta, todas estas cosas, que ojalá, por eso el juicio por jurados es un buen sistema, porque los tribunales técnicos se contaminan, claro. O sea, por rigorismos técnicos, por influencias también de organismos. En cambio, los 12 jurados, aplicar el sistema de juicio por jurados es muy bueno, porque es íntima convicción, y a donde uno tiene que explicar debidamente los hechos. Ahí está. Doctor, entonces, no queremos entretenerlo más, sabemos que su tiempo es valiosísimo y muchísimas gracias. Le agradecemos de corazón este tiempo que nos ha dispensado. Por favor, que sigas muy bien. Del mismo modo, un enorme abrazo. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Bueno, era un reportaje, una nota que nos debíamos con el doctor Rubén Fernández, uno de los abogados defensores de los chicos, no específicamente de Maximiliano Munche.